Un ejemplo de tablas dinámicas. Este archivo contiene datos de las ventas semanales de equipos de cómputo de unos almacenes de varias regiones de ventas. Tiene la región de ventas, el código del almacén, el nombre del almacén, código del artículo, descripción del artículo, precio unitario, unidades vendidas, periodo semanal de ventas en que éstas se realizaron y saldo del inventario antes de la venta. Nos piden desarrollar algunos informes y consultas para que esta información sea más útil para la operación del negocio. Entonces los gerentes de ventas y de producción necesitan contestar lo siguiente. ¿Qué productos se deben reabastecer? Si el saldo del inventario después de la venta está por debajo de 10 unidades, se debe reabastecer. Entonces, iniciemos por esa pregunta. Entonces, tenemos nuestro archivo de datos y vamos a contestar nuestras preguntas con tablas dinámicas. Entonces, nuestro archivo contiene las unidades vendidas por cada uno de los productos en cada tienda y también tiene el saldo del inventario que estaba antes de la venta. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el saldo, o sea, cuál es el producto que se debe reabastecer? Pues haríamos una nueva columna que se llamara saldo final, que sería el saldo de inventario antes de la venta menos las unidades vendidas. Podemos hacerla aquí y a partir de allí hacer nuestra tabla dinámica o podemos agregar la columna en nuestra tabla dinámica. En este caso la vamos a agregar en la tabla dinámica para que aprendamos cómo hacerlo. Entonces le damos insertar tabla dinámica. En 2013 tenemos que nos propone, o sea, nos da la idea de qué tablas dinámicas podríamos construir con los datos que tenemos allí. En este caso, pues vamos a construir nuestra propia tabla, entonces le damos tabla dinámica. Nos dice seleccione una tabla o rango. Entonces la tabla o rango ya está señalada porque yo le di clic en una celda y él tomó lo que estaba alrededor. Si no la señalamos, entonces le señalamos toda la tabla y allí estamos señalando nuestro rango. Si le damos a utilizar una fuente de rangos de datos externa, significa que vamos a tomar los datos, por ejemplo, de una base de datos que está por fuera. En este caso, pues lo tenemos aquí mismo. Elija donde desea colocar el informe, en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Si le digo en una hoja de cálculo existente, tendría que darle clic aquí y clic aquí dentro de ubicación y posicionarme donde necesito que me vaya a quedar la tabla. Entonces, por ejemplo, allí y allí me lo señalaría. En este caso, nueva hoja de cálculo. Aceptar. Tenemos nuestros datos aquí para construir la tabla. Entonces, filtros, columnas, filas y valores. En valores, pues siempre van valores. Aquí, ¿cuáles son nuestros valores? Pues total ventas o unidades vendidas. Si queremos, por ejemplo, contar, allí sí podríamos arrastrar el nombre del almacén o el código del artículo porque él va a contar, no importa la celda que le pongamos aquí. Vamos a ubicar entonces la región, el nombre del almacén, arrastramos. Y como queremos saber cuál es el inventario, pues el inventario es del producto por almacén, porque si lo hacemos por un inventario global, pues no sabríamos realmente qué es lo que tenemos que abastecer en cada almacén y lo que queremos saber es el abastecimiento por almacén. Entonces, el nombre del almacén y el artículo. Y en valores iría que pues podemos ponerle nuestras unidades vendidas y el saldo de inventario antes de la venta. Pero necesitamos saber qué producto reabastecer. Entonces tendríamos que crear otra columna que se llame saldo final. Entonces podemos ubicarnos aquí. Cuando nos ubicamos en la tabla nos aparece un menú que se llama analizar. Entonces en este menú hay una opción que dice campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Creamos nuestro campo que se va a llamar saldo final. ¿Y con qué fórmula? Pues, ¿cómo calculamos un saldo final? El saldo de inventario antes de la venta menos las unidades vendidas. Entonces le decimos el saldo de inventario antes de la venta, doble clic o insertar campo, menos las unidades vendidas. Aceptar. Nos aparece nuestra columna de saldo final. ¿Cómo podemos saber cuáles son las que debo reabastecer? Nos dicen que lo que tenga menos de 10 unidades. Una opción es señalar esta columna, señalar nuestra columna y hacerle inicio, formato condicional, resaltar reglas de celdas y decirle es menor que y sería es menor que 10. Entonces digamos con relleno o texto claro oscuro, listo, pero entonces señalaríamos nuestra columna y le diríamos formato condicional, resaltar reglas de celdas es menor que 10. Allí nos señalaría cuáles son las que debo reabastecer.
y podríamos seguir viendo el resto del inventario. Tengamos claro lo de filtros. Si nos ubicamos, por ejemplo, aquí en la etiqueta de fila y le damos clic derecho, nos muestra filtros de valor. ¿Para quién los filtros de valor? Para la región. Si le damos aquí filtros de valor para el nombre del almacén y para la descripción artículo, entonces dependiendo de eso es que ponemos nuestros filtros de valor. Si aquí dice región, entonces estos filtros que vamos a hacer aquí son para nuestra región. Si lo hacemos aquí, estos filtros son para nuestro almacén, y si lo hacemos aquí, entonces los filtros son para el artículo. Si lo queremos, por ejemplo, para el artículo directamente, pues le damos aquí y al darle clic derecho en filtros, entonces filtros de valor nos lo va a estar haciendo para el artículo. Tengamos en cuenta claramente eso para que nuestros filtros queden correctos. Podemos hacer también nuestro filtro de otra manera. Ya dijimos que podemos ponerlo con formato condicional, pero también podemos venir, ubicarnos aquí. Aquí le podemos hacer filtro pues por nuestra columna con filtros de etiqueta, pero también tenemos filtros de valor. Filtros de valor, entonces podemos decirle que es igual a algo, no es igual, mayor que, menor que. Como queremos ver los que sean menores a 10, entonces le decimos menor a 10 y él nos va a hacer el filtro por lo que son valores, o sea, por lo que está aquí. Entonces tenemos la opción de elegir una de las tres celdas. Decimos que suma de saldo final es menor que 10, que lo queremos que nos filtre. Entonces vemos aquí que nos muestra cuáles son los productos que debo reabastecer en cada almacén con ese filtro. Digamos que me devuelvo un momento en el filtro. Yo también no solo me puedo ubicar aquí con filtros de valor, sino que me puedo ubicar aquí con filtro de valor. Clic derecho, decirle filtro, filtros de valor, y también lo podemos hacer allí de esas dos maneras. Entonces, ya teniendo nuestro filtro, volvamos a hacer el filtro, le decimos filtro, filtro de valor, saldo final es menor que 10. Ya tenemos nuestra tabla dinámica mostrando aquellas unidades que debo reabastecer. ¿Qué más nos piden acá? Nos dicen qué tiendas y regiones de venta se beneficiarían con una campaña promocional y marketing adicional. Entonces podemos hacer otro informe de tabla dinámica para no quitar de allí nuestro filtro. Entonces si decimos qué tiendas y regiones se beneficiarían, pues podemos decir que son las que tienen menos ventas. Entonces hagamos otra tabla dinámica en una hoja nueva. Dicen qué regiones y qué almacenes se pueden beneficiar de esto. Entonces podemos ponerle el total ventas. Aquí ya tenemos el total de nuestras ventas, démosle formato. Y aquí podemos saber cuáles son las tiendas que tienen menor venta. ¿Cómo podemos saberlo? Pues así a simple vista porque son poquitas, pero si tuviéramos más, pues podemos hacer lo mismo que les decía ahora, señalar y hacer formato condicional y decir, por ejemplo, es reglas superiores e inferiores. Podemos utilizar este de 10 inferiores, entonces aplicar formato a las celdas cuyo rango esté en la parte inferior. Entonces digamos que a las menores 3. Entonces ahí me va a decir que son Chipichape, Cosmocentro, la 14 del Valle Lili, las que tienen la menor cantidad de ventas. Podemos dejarlo así señalado. También podríamos decir armar filtro, como lo hicimos ahora. Filtro, entonces filtros de valor, y decir que la total venta sea entonces menor que, puede ser que un valor mayor, y allí tendríamos nuestro filtro también. En este caso, pues como quiero señalar las menores, entonces ahí lo podría hacer. Podría decir que necesito hacer como más mercadeo para estas tiendas. Y tengo mis datos. También puedo hacer filtros, pues aparte de tener los filtros acá normales con mi tabla dinámica, porque si pongo por ejemplo acá un filtro por región, me desaparece región de aquí. Entonces yo puedo poner, digamos, tenemos aquí por el menú de analizar, insertar segmentación de datos, y le puedo decir que quiero segmentar por regiones. Aceptar, me pone aquí la posibilidad de decir que quiero filtrar por cada una de las regiones. Aquí están todas. También le puedo decir que me filtre por la región este
o por la región norte o por la región sur, y allí veo mis datos. Como teníamos nuestro formato condicional, pues él lo va a trabajar dentro del filtro, dentro de lo que yo tenga aquí. Si quiero quitar este filtro, pues puedo hacer esto y todo regresa a la normalidad. Nuestro enunciado también plantea en qué época del año se deben ofrecer los productos a precios reales y cuándo se deben ofrecer descuentos. Digamos que uno ofrecería descuentos cuando es una temporada baja donde no hay tantas ventas o si mis ventas bajaron. Entonces puedo hacer una tabla dinámica con los periodos de tiempo, pero entonces aquí son fechas de venta, pero yo quisiera saber los periodos, en qué mes son las ventas. Entonces puedo hacer una nueva columna que se llame mes y que extraiga el mes de aquí. Entonces yo le digo aquí de nuestra fecha de venta. Entonces va a extraer el mes y nos va a decir que este es el mes 9. Entonces listo, aquí tengo el mes que corresponde con cada venta. Ahora sí, digámosle que nos inserte una tabla dinámica y simplemente como dice en qué periodo del mes, en qué periodo del año debo ofrecer los productos a precios reales y cuándo debo ofrecer descuentos, pues podríamos hacerlo solo por región y total venta. Entonces le damos por región y allí sí le ponemos el mes en la fila. Ahora queremos saber cuáles son las menores ventas. Podemos hacer lo mismo que hicimos ahora del filtro para que nos señale, por ejemplo, las 3 ventas menores, ¿sí? Pero como decimos, podríamos, así como solo nos está apareciendo 3 meses, pues podríamos también decirle acá que nos ubique el mínimo. Y señalamos y nos dice que la mínima venta es de 789. Señalamos nuestro filtro para que nos muestre el mínimo, puede ser uno solo, o sea, señalando aquí y diciendo formato condicional, reglas de celdas superiores e inferiores, 10 inferiores, y le decimos aquí que nos muestre solo una, entonces nos muestre la inferior. Entonces también podemos hacerlo así. Y si lo hacemos por filtro, también tenemos la opción del filtro que dice los 10 mejores. Entonces mostrar inferiores, puedo decir que me muestre los 3 inferiores de suma del total venta. Entonces le decimos aceptar y allí me hace el filtro de los 3 inferiores. Aquí me sigue señalando este 789 por lo que habíamos hecho el formato condicional. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta en tablas dinámicas, aquí estoy sumando, pero yo también puedo contar. Entonces podría decir que cuento, ya puedo contar con alguno de estos elementos. Digamos que voy a agregar alguna cuenta de unidades allí. Entonces si yo quiero cambiar esto para que sume o para que cuente, puedo entrar aquí a configuración de campo de valor y elijo lo que quiero, si que sume, que cuente, que sea un promedio, un máximo, un mínimo, el producto, contar números, etc. Entonces, y aquí también le puedo cambiar el nombre a la columna. ¿Dónde más puedo ver esto? Bueno, aquí lo voy a devolver porque no tiene sentido en este momento tener esa cuenta. Aquí también podría decirle clic derecho y configuración de campo de valor. Ahí también puedo cambiar mi nombre y puedo cambiarle a que sea una suma, una cuenta, cualquiera de estos elementos. Entonces ahí también lo puedo hacer. ¿Qué otras cosas vemos aquí? Vemos que en las opciones de tabla dinámica o ocultar lista de campos, que nos oculta esta parte. Entonces, ojo que si no vemos esto es porque le hemos dado a ocultar lista de campos. Y tengo también diferentes opciones de la tabla dinámica por aquí. Entonces le damos cancelar, pues porque no vamos a mirar en detalle eso. Básicamente esos son los elementos generales para hacer una tabla dinámica. Tenemos que tener en cuenta que lo importante no es tanto hacer la tabla dinámica, ejecutar el insertar, sino colocar los datos adecuados en nuestra tabla para generar una buena información. Yo no puedo, por ejemplo, decir que sumo los precios por región. O sea, yo no podría hacer un informe donde yo le diga aquí región y le ponga el precio unitario a que me sume los precios. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo más importante es poner los datos correctos en nuestras tablas, en nuestros archivos de datos, los datos de origen, sean los datos adecuados para hacer nuestro informe y organizarlos muy bien en nuestra tabla dinámica para que nos dé algo lógico.